Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo escribir y redactar el segundo punto de investigación, las políticas llevadas a cabo. Muy bien, consejo número uno. Lo que yo les recomiendo siempre es que se vayan a su navegador y escriban un.org. Esta es la página oficial de Naciones Unidas en la que ustedes van a poder encontrar resoluciones de conflictos similares a los que vamos a abarcar en este evento para que ustedes tengan idea de qué políticas oficialmente se han llevado a cabo para todas las naciones que forman parte del modelo. Aquí nos vamos a español y nos vamos a encontrar con esta página oficial de las Naciones Unidas 2022. Una vez hecho eso, nos dirigimos aquí a la frase donde dice ¿qué hacemos? Luego nos vamos aquí donde dice documentos y nos dirigimos a los documentos del Consejo de Seguridad. Muy bien. El Consejo de Seguridad, al ser la más alta, el comité de mayor prioridad, todas las resoluciones, conclusiones, propuestas que se hayan establecido aquí, por unanimidad tendrían que haberlas llevado a cabo también los países que forman parte. Es por eso que yo recomiendo primero mirar lo que el Consejo de Seguridad dijo. Una vez aquí nos dirigimos a aquí donde dice resoluciones y empezamos a buscar en los últimos 10 años, 2022 menos 10, 2012. Ahora, el que ustedes busquen 10 o 5 años anteriores dependerá del tipo de tópico que ustedes estén analizando. Por ejemplo, si hablamos de casos específicos como lo es Ucrania, el COVID o lo que sucede con FIFA Qatar, lo más recomendable es simplemente volver 5 años en el pasado. Es decir, que ustedes aquí 2022 menos 5 se vienen aquí a 2017 o a 2015 máximo. Y aquí ustedes van a poder encontrar diferentes resoluciones. En el caso de los otros tópicos en el que son temas más grandes que abarcan mayores temas a debatir, lo más recomendable es volver al pasado de 10 a 12 años. Muy bien, empecemos con los tópicos que abarcan muchos temas. Por ejemplo, yo me podría ir de 2022, donde estamos ahora, volver unos 10 años e irme a 2010. O si quiero, poder irme a 2012, digamos, ¿no? Digamos que el tópico que estoy buscando habla sobre los derechos humanos. Cualquier tipo de derecho humano, ya sea por el consejo, por lo que habla el consejo, de lo que hable mi tópico en la Asamblea General, lo que diga mi tópico en la Comisión de Derechos Humanos, lo que diga mi tópico respecto a al mundial, a la Organización Mundial de la Salud o respecto a los refugiados. Cualquier cosa que implique los derechos humanos. Por lo general, todos los tópicos tocan algún tema que trate sobre los derechos humanos. Lo siguiente que hacemos es buscar, por ejemplo, temas aquí en esta parte de aquí, en esta parte de la derecha, buscamos el título. Por ejemplo, a ver, los niños y los conflictos armados es un tema. Podría ser también la situación en el Oriente Medio, en el caso de los países de la Liga Árabe. Podría ser igual, paz y seguridad en África. Podría ser la consolidación de la paz en África Occidental. Veamos aquí, por ejemplo, la de los niños. Los niños y los conflictos armados. Entonces yo me voy aquí donde dice resolución SRS 2068-2012. Una vez aquí vamos a ver toda la resolución a lo que se llegó en ese año. El modelo que ustedes van a ver aquí de resolución es al que ustedes tienen que llegar cuando el modelo empiece. Es la parte final de cada tópico. Aquí ustedes podrán ver cómo es que se escribe, reafirmando, reiterando, habiendo examinado, destacando, destacando, reconociendo, ¿no? Tírenle una leidita si quieren ustedes tener un poco más idea de cómo se hace y ampliar también un poco su vocabulario en el Volmum. Después, si queremos ver las políticas llevadas a cabo, lo mejor que tenemos que hacer en estos casos, que es ir al pasado, es ver las políticas necesarias de esa época. Al ser un tema tan extenso y haber pasado tantos años, se supone que en 10, de 7 a 10 años, ya los países tendrían que haber llevado alguna de las políticas que se mencionan aquí. Por ejemplo, eh, en esta resolución, esto es una política necesaria, pero como ya pasaron 10 años, se puede utilizar como política llevadas a cabo. Por ejemplo,
Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional aplicables relacionadas con el reclutamiento y la utilización de niños por las partes de un conflicto armado, así como los casos de reclutamiento repetido, muerte y mutilación, violación y otros actos de violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas, hospitales y denegación del acceso humanitario. En este caso, ustedes observarán que la palabra muerte se menciona, pero porque es una resolución. Por lo general, en las resoluciones hay palabras que sí se admiten. Dependerá que le pregunten a mesa a ustedes cuáles son las que están permitidas en ese momento. Pero no olviden que en el debate hay palabras que no se pueden mencionar y esas ustedes la tienen en la hojita que yo les compartí en el Discord y que algunos ya recibieron impresas en el colegio sobre las palabras prohibitivas u ofensivas. Por ejemplo, aquí dice, todo esto está en tiempo futuro. Ustedes podrían modificarlo al tiempo pasado. ¿Cómo lo haríamos? Veamos. Muy bien, lo que tendrían que hacer sería, abren su documento y si quieren lo hacen así, lo parten a la mitad para poder ver qué escribir, porque no es que ustedes puedan agarrar y copiar, control C y control V pegar. ¿Por qué? Porque ustedes ni siquiera van a saber si siquiera el tema está en futuro, en pasado. O sea, lo que yo recomiendo es que ustedes cambien algunas palabras, ¿me entienden? Y tampoco es como que se ordena automáticamente. O sea, yo si yo veo estos, voy a saber que ustedes copiaron y pegaron. Por lo que yo siempre recomendaría que lean un poco la política llevada a cabo, la política necesaria en esa época que ahora se convierte en una política llevada a cabo para ustedes dependiendo, claro, del tópico que les haya tocado. En este caso estamos hablando, digamos, de los derechos humanos. Entonces, una breve introducción. Frente a la problemática que se está debatiendo en el foro, el país, o bueno, a ver, la delegación, digamos, de Sudáfrica ha optado por llevar a cabo las siguientes políticas. Dos puntos en Arial siempre, Arial, la fuente de este año es Arial 1.5, tamaño 12. Eso. Nos vamos abajo, Enter. Y colocamos viñetas. Estas viñetas van a poder separar una política de la otra, ¿no? Si es que son varias. Aquí, por ejemplo, tenemos, condena enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional aplicables relacionadas con el reclutamiento y la utilización de niños, bla, bla, bla. Ya. Aquí yo qué haría. Si está en tiempo pasado, si es algo que ya se hizo, porque esta resolución es más o menos del 2012, creo que era el 2012, es algo que ya luego de 10 años se tuvo que haber llevado a cabo, ¿me entienden? Entonces ustedes la pueden utilizar como una política que se llevó a cabo. Por ejemplo, la delegación de Sudáfrica condenó, en pasado, ¿no? Condenó enérgicamente. Aquí miren, dice muerte, no pueden poner muerte en la posición oficial. Ponen como los actos de reclutamiento repetido, fallecimientos y exigió, porque aquí dice, miren, exige y exigió a todas las partes interesadas que pongan fin de inmediato a tales prácticas y adopten a tales prácticas. Asimismo, ahí ya cambiamos un poco, ¿no? Porque ahí no tiene sentido lo que dicen si estamos en tiempo pasado, digamos, tenemos que seguir en ese tiempo. Asimismo, adoptó medidas especiales para proteger a los niños. Sería muy interesante que a partir de ahora, si estamos en tiempo pasado y ustedes saben qué país son, por ejemplo, soy Sudáfrica, digamos, yo puedo poner aquí, ¿no?, en el buscador medidas de protección al menor Sudáfrica. Y aquí tengo, miren, los derechos de la infancia en Sudáfrica. De esta manera,
yo corroboro que el país al que yo estoy representando sí llevó a cabo esta política y además tengo la información de cuáles fueron. ¿Me entienden? Porque yo podría poner esta información en la posición oficial, pero si alguien me pregunta cuáles fueron, entonces yo voy a tener esta información, si quiero me la guardo, es una imagen, me la guardo y voy a poder responder. O si también gustan, pueden copiar algunos puntos importantes aquí de lo que se hizo para los derechos de los niños en Sudáfrica. ¿Sí? Es una muy buena forma de llevarlo a cabo. Muy bien, ahora veamos un segundo ejemplo. Por ejemplo, que el tema que estoy tratando, el tópico, tiene de alguna manera relación con la seguridad y la paz, ¿ya? Puedo volverme de 7 a 10 años, no hay problema, me puedo ir, digamos, a 2015 y busco resoluciones que tengan que ver con la paz y la seguridad. Por ejemplo, amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. No olviden que la palabra terrorista no se puede decir en el debate. En una resolución sí tal vez sea prudente, pero en el debate se dice grupos insurgentes. Revisar su hoja de palabras prohibitivas. Muy bien, nos venimos aquí a la resolución que fue hecha en 2015 y observamos todo lo que se dijo y lo que se habló. Si ustedes quieren ir directamente al grano, entonces bajan un poquito y van a lo último, porque generalmente las propuestas se ponen en lo último. Aquí están, miren, miren. Congelar sin demora los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de esas personas, grupos, empresas y entidades, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control. Como esta resolución fue hecha en 2015, quiere decir que hace casi 10 años, o bueno, 7 años más o menos, las políticas tendrían que haberse llevado a cabo en más de un país que esté involucrado respecto a la seguridad de un país, ya sea la Liga Árabe o cualquier país que esté cerca de Oriente Medio, Europa. Ya, pero sin importar eso, a todos los países por lo general le incumbe, así que podría ser usado como una política llevada a cabo. Veamos cómo se haría. Vamos a continuar con este documento para mantener un orden, pero no olviden que cada punto que pongan aquí tiene que tener relación, ¿ya? Yo lo estoy dejando así para que tengan una idea de cómo es que se hacen las propuestas, punto por punto. Muy bien, tenemos esta primera propuesta, que es la de congelar sin demoras. Está muy buena. ¿Y qué se pone? La delegación de Sudáfrica, ¿no? Por ejemplo, congeló sin demora los fondos y demás activos financieros aquí es y se cercioró, porque tienes que ser en pasado, cercioró. Y listo. Aquí tendríamos una segunda posición oficial, nada más viendo las políticas que se tuvieron que haber llevado a cabo hace ya casi 10 años. Bueno, en 2015, hace casi más 7, casi cerca de 7 años. ¿Ok? Así lo mismo con las otras. Ustedes pueden ver si estas posiciones, o sea, si estas propuestas van acorde al tópico que ustedes manejan. Y si quieren confirmar esta información, ustedes buscan en Google, por ejemplo. Congelación, esta propuesta habla sobre la congelación de activos. Podemos poner en el buscador congelación de activos en Sudáfrica. Grupos insurgentes. Congelación de activos, explicación de los términos. Bueno, si me sale esta información es porque Sudáfrica ha participado de estas propuestas. Entonces, aquí ustedes pueden tener información de lo que se hizo respecto a esta propuesta. Ustedes pueden descargar el archivo, buscar las propuestas que se hicieron y guardarlas para tenerlas ahí en sus archivos o en la hora del debate, o buscar las que más les convenga y también anotarlas aquí. No hay ningún problema.
Muy bien, ahora veamos este último ejemplo con respecto a información que es muy reciente o que todavía no ha tenido una solución clara. Por ejemplo, en el caso del Consejo. Para los que no sabían, el tema de Ucrania es algo que ya se viene desarrollando hace mucho tiempo. En 2015 ya se había llevado a cabo una resolución por unos problemas que estaban teniendo con el país de Rusia. Por ejemplo, aquí miren, el 17 de febrero de 2015, veamos su resolución. Aquí está clarísimo que hay políticas que se llevaron a cabo. Entonces los países que estén pertinentes tendrían que buscar las mejores propuestas que se tuvieron que haber llevado a cabo. Por ejemplo, el gobierno de Ucrania restablecerá control total de la frontera estatal a lo largo de la zona de conflicto a partir del día 1 después de la celebración. Todas las unidades armadas, equipos militares, el Ucrania se llevará a cabo una reforma. Ya, ya, aquí por ejemplo, esta es una política llevada a cabo. Veamos cómo se transcribiría al documento. Aquí dice, en Ucrania acá se llevará a cabo una reforma constitucional con la entrada en vigor de una nueva constitución a fines de 2015, uno de cuyos elementos principales será la descentralización, ya, muy bien. Se supone que como países que no estábamos involucrados en tanto en la guerra como Sudáfrica, igual nos interesa, por lo que nos compete decir, digamos, y aquí ponen, digamos, ¿no? En la resolución 15.02.151 apoyó, digamos, la reforma constitucional con la entrada, ¿ya? Por ejemplo, eh, al ser África en este caso un país que está ajeno a la guerra, igual le compete haber tomado una decisión, porque esto es el Consejo. Por más que sea un país que está al otro lado de la guerra, le compete. Así que tendría que haber apoyado, tendría que haber solicitado que se lo tome en cuenta a la hora de las votaciones y demás. Si ya queremos tener información complementaria respecto a esto, nuevamente nos vamos a Google. Sudáfrica y la guerra en Ucrania. Aquí miren, acá hay observaciones muy recientes. Por ejemplo, Sudáfrica no justifica la guerra en Ucrania pese a abstención. No justifica la guerra. Eso nos quiere decir que Sudáfrica está en contra. Aquí ustedes podrían leer un poco y de rescatar lo más importante que pasó. Por ejemplo, la ministra realizó estas declaraciones. ¿Qué declaraciones, digamos, no? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se piensa hacer? ¿Me entienden, no? O sea, y esto es del 8 de abril del 2022, así que ya cuenta. Al ser un tema tan reciente, ya cuenta como una política llevada a cabo, lo cual ustedes pueden implementar y adaptar al contexto que estamos trabajando ahora en el modelo. Ahora, importantísimo, a la hora de que ustedes terminen de anotar cada una de sus políticas llevadas a cabo, tienen que anotar los links o copiar y pegar los links de donde obtuvieron las referencias, ¿sí? Lo recomendable y lo que dice la estructura oficial de este año es que sea con viñetas. Estas son las viñetas, ¿sí? Hacen clic, se van al documento de donde obtuvieron la información, control C o copiar y control V o pegar. Enter y aquí tienen link de referencia. Este es el punto 4 de toda la posición oficial. Igual es obligatorio, tiene que estar en su documento. Igual aquí, por ejemplo, con lo que estamos hablando de Sudáfrica no justifica la guerra en Ucrania. Igual, copiamos, pegamos. Enter. Igual, respecto, digamos, a lo que lo que estábamos hablando sobre em, los niños, la primera política era esta. Entonces copiamos y pegamos. Enter. Muy bien, ¿ok? Y así es como nosotros vamos a tener constancia y demostrarle a Mesa que la información que nosotros obtuvimos son de fuentes confiables. Recuerden, cualquier fuente es más confiable que Wikipedia.